Bien, 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 bien. Vamos a iniciar entonces ahora sí con la dirección de esta semana. Primero que todo, vamos a dar un rápido vistazo al calendario económico, bien, a la parte fundamental de esta semana. Para lo que es mañana, día martes, vemos que tenemos, por un lado, confianza del consumidor, bien, nada demasiado relevante, encuesta de Scholz, encuesta de empleo, noticia que maneja un nivel de volatilidad interesante, bien, muy, muy importante. Cuidado, esto puede ser un propulsor para el precio interesante, bien. No mucho más. Bueno, IPC del australiano, superan pares de forex como el australiano contra el dólar, bien, muy, muy atentos a lo que va a ser la sesión de Asia. Luego, día miércoles, vemos que tenemos cambio de empleo no agrícola ADP, bien, una noticia bastante fuerte. Acá ya estamos casi, casi iniciando eh, noviembre, bien, y siempre la primera semana de cada mes eh, vamos a estar viendo noticias de muy altísima volatilidad, bien, como siempre, obviamente esta semana no va a ser la excepción. Tenemos ADP, bien, tenemos PBI, bien, inventario de crudo, que no es tan importante como las otras dos. El miércoles sí que vamos a tener muchísima volatilidad en el mercado y es muy, muy atentos a eso. Va a ser un día un poco complicado para operar durante la sesión de Nueva York, al menos para los pares correlacionados con el dólar estadounidense, ¿bien? Luego, día jueves, IPC de la zona del euro, bien, tranquilo, no mueve demasiado esta noticia, pero es una noticia bastante tranquila. Eh, Tenemos esta noticia, precio de gastos en consumo personal subyacente, realmente tiene tres toritos pero no mueve, sin embargo es en el mismo horario que peticiones de subsidio, como todos los jueves, y es una noticia que sí, a veces suele tener una volatilidad interesante. En el mismo horario, 9:30 hora argentina, vamos a tener PBI del canadiense, bien, atentos a eso, se operan pares contra el canadiense, bien, 5:30 de la tarde tenemos una noticia también de importancia media respecto a la Fed, bien. Y ya para terminar la semana, ahora sí, damas y caballeros, nuestra favorita de todo el mes en cuanto a volatilidad, tenemos, bueno, además de tasa de desempleo, bien, tasa de desempleo, PMI manufacturero, PMI manufacturero, ¿dónde está nuestra queridísima? Acá la tenemos, nóminas no agrícolas, día viernes de este mes tenemos, como todos los primeros viernes, como todo primer viernes de cada mes, NFP, bien, noticia que más mueve el mercado en todo el mes, la que mayor volatilidad genera, así que súper atentos el día viernes. Aconsejable no operar, aunque sí, en lo posible, máximo sí estar siguiendo el mercado, bien, eh, pero viéndolo con cierta distancia, bien, recuerden, nuestro primer referente, nuestro primer objetivo, nuestro primer obligatoriedad como trader es cuidar nuestro capital. Así que teniendo eso en claro, ya con un vistazo macroeconómico a todo lo que es esta semana, concluyente de octubre, inicio de noviembre, vamos a pasar al gráfico. Bien, vamos a iniciar por el gráfico del DXY. Dentro de lo que es la temporalidad semanal, vemos cierre de la vela semanal anterior, fuertemente alcista, una vela, lo que se conoce como OHCL, básicamente una vela que es un 80% o más de la vela cuerpo y una pequeña porción mecha, una vela que indica mucha fuerza, bien, realmente está súper alcista el DXY, súper alcista y todavía no demuestra algún agotamiento.
Si vemos que llegó y tuvo cierta reacción en el nivel del 50% de esta mecha, bien, que suele ser un punto de reacción, bien, no sé si esto ya lo había comentado antes, pero sí suele ser un punto de reacción interesante, el 50% de la mecha. Acá lo tenemos, lo voy a guardar, perfecto. Vemos que llegó al 50% de esta mecha prácticamente al PIB y tuvo un rebote bien, lo cual es súper interesante, bien. Sin embargo, de momento, ¿qué es lo que vemos? Tenemos, por un lado, bien, vamos a quedarnos solo con el nivel del 50% marcado. Tenemos por un lado liquidez objetivo por acá por encima y a su vez tenemos una ineficiencia que se forma en este punto. Bien, desde este nivel podríamos estar viendo cierto rebote del cuerpo, cierto rebote del precio, perdón, hacia este nivel y desde ahí continuar al alza. Podríamos estar viendo sinceramente algo así. También el escenario contrario, una toma de liquidez y desde ahí una caída. Ambos escenarios son interesantes. Podríamos estar viendo de momento algo así, una ligera reversión en el precio, bien, un poco impulsada por estas noticias que estuvimos viendo durante la mitad de la semana. Vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de la temporalidad diaria. Bien, dentro de la temporalidad diaria tenemos, por un lado, toda esta zona bien que viene siendo nuestro order block diario más cercano, lo tenemos a esa altura. Nuestro order block diario más cercano lo tenemos a esta altura, ¿bien? Así que, viendo eso, vamos a tratar de encontrar alguna zona más refinada dentro de este nivel en donde podamos estar quizá viendo que puede ser una zona potable para el DXY para rebotar. Vamos a ver en 4 horas. En 4 horas tenemos esta zonita de acá, ¿bien? Que es la única que tenemos marcada. De momento, esto quedó del análisis anterior, vemos que el precio no tuvo ese retroceso que estábamos esperando. Si nos centramos acá en la temporalidad de 1 hora, 2 horas, bien, vamos a quedarnos en 4 horas. Dentro de la temporalidad de 4 horas tenemos nuestro primer order block, este acá, el precio llega, da su rebote, y algo que me parece bastante interesante es que si vemos con un lujo de detalle un poco más refinado, el DXY llegó a hacer una toma de liquidez de este alto, ¿bien? Ahí se llega a ver perfecto cómo llegó a liquidar. Nos hace una toma de liquidez en ese punto y desde ahí comienza a caer. Bien, vemos que dentro de lo que es la caída, a su vez, también llegó a esta zonita. Bien, al menos en 4 horas podríamos refinarla acá. Sin embargo, la caída completa es desde este punto y vemos que el precio llega a apoyarse en lo que es esta zonita. Bien, ahora vamos a ir a una temporalidad menor, a refinarlo un poco más. Así que de momento podríamos estar viendo, ¿bien? Esta toma de liquidez de acá me resulta bastante interesante. Podríamos estar viendo quizá que el DXY suba y se apoye en esta zona de acá por encima para dar un retroceso un poco más profundo, ¿bien? Hasta esta ineficiencia semanal que veíamos que teníamos marcada.
Y una vez acá ubicado, estar viendo qué tal, qué es lo que se presenta, bien, considerando que tenemos NFP, podría el precio del DXY querer posicionarse bien barato para el día viernes, en el momento de la noticia, despegar al alza muy fuerte. Es una posibilidad, tenemos que ver cómo se comporta el precio a lo largo de la semana. Bien, es simplemente una teoría. En caso se posicione muy barato, un escenario muy probable es que se dispare fuertemente al alza, bien, ya que por un motivo bastante deductible, el precio se posiciona bien barato previo a una noticia tan importante que básicamente lo que es la entrada de los peces gordos, de las ballenas, de las grandes instituciones en el mercado. Así que vamos a ver cómo se comporta. De momento, lo que es el DXY, tenemos esta zona de acá, tenemos una zona de demanda y una zona de oferta que son las más cercanas. Las demás las voy a marcar en gris de esta manera, bien, para no perdernos. Son las zonas más alejadas estas y las zonas azules las más cercanas, donde tendríamos que estar esperando algún tipo de confirmación del precio, bien. Dentro de lo que es la zona de una hora, se puede refinar de esta manera, desde donde inicia la ineficiencia en una hora. Tendríamos aquí la zona un poco más refinada ya, justo por ahí exactamente. Así que básicamente en el DXY tenemos lo que son confirmaciones a compra en la zona de demanda o posterior a su eliminación, bien, de esta manera, o de lo contrario, confirmaciones a venta en la zona de oferta o posterior a su eliminación. Bien, son nuestras dos zonas más relevantes que tenemos en cuanto al DXY, bien. Eh, de momento en el medio los escenarios son un poco más riesgosos, lo preferible sería esperar a estos posicionamientos un poco más extremos para tomar trades de mayor calidad y mayor probabilidad, ¿bien? Entonces, ahora sí, con un panorama ya muchísimo más claro dentro de lo que es el DXY, vamos a ir directo al euro dólar. Bien, el euro dólar en semanal vemos lo mismo. Tenemos el cierre de la vela, un cierre altamente bajista. Acá tenemos todas las anotaciones que venimos haciendo en cada análisis de la semana. Teníamos este de acá como objetivo a liquidar que vimos la semana pasada y el precio ya lo tomó, así que vamos a actualizarlo de esta manera. Bajo liquidado, toma de liquidez realizada. Esto es algo que me parece súper interesante realmente en cuanto a esta ineficiencia, que es lo siguiente: si trazamos con nuestra buenísima y bella herramienta de Fibonacci la ineficiencia que teníamos, miren cómo llegó tal cual al 50% de la ineficiencia y ahí dio su rebote. Muy interesante, muy interesante. Punto de reacción al 50% de la ineficiencia. El euro dólar, a diferencia del DXY semanal, acá lo tenemos, a diferencia del DXY, el cual todavía no llegó a llenar esta ineficiencia, bien, eso en cuanto al DXY, el euro dólar sí llegó a llenar la ineficiencia, y acá lo vemos. La ineficiencia semanal se llena en este punto y ya la superó el euro dólar. Bien, ahí tenemos una ligera diferencia. Vamos a ver hasta dónde podría llegar, ya que tomó esta liquidez y reaccionó en el 50%, reacciona en el 50% de este imbalance, podríamos estar esperando una reacción al alza ligeramente más importante. En un escenario, como les describí, podría ser que el euro dólar se posicione caro y continúe una caída un poco más pronunciada con la noticia de las nóminas no agrícolas del viernes. La respuesta es que sí, es un escenario factible, probable, realmente. Bien, vamos a ver un poco más de detalle en diario.
Bien, dentro de la temporalidad diaria, como vemos, el euro dólar también ya llegó a apoyarse en lo que viene siendo la zona de demanda, del order, lo más cercano que tuvo. A ver, dentro de lo que es la zona de demanda, perdón, de oferta más cercana que tuvo, que es esta de acá, vemos cómo llegó. Tuvo un impulso bajista importante, tomando la liquidez de este día, bien. Es interesante la lectura que se puede hacer del precio solo viendo las velas de temporalidades más grandes, como en este caso la temporalidad diaria. Vemos que tenemos esta mecha de acá, a la cual el precio liquida, toma liquidez de ese alto, todo dentro de la zona de oferta, y desde ahí cae, bien, con esta vela bajista que tenemos acá. Yo la tengo de color verde, pero simplemente es una vela bajista, bien. Ya testeó la zona de oferta y la tendencia viene altamente bajista, bien, únicamente siguiendo la tendencia. Si bien es cierto que estamos en una zona donde podríamos ver un eurodólar al alza, eh, también es cierto que el eurodólar está bajista hasta que nos demuestre lo contrario. Por ende, el siguiente objetivo que tiene es este, hasta que se rompa esta zona de oferta de acá. Ya si se rompe esta zona de oferta, tenemos la zona siguiente que está bastante más arriba, y es esta de aquí arriba, ¿bien? Así que tenemos una zona de alta probabilidad de reversión, pero que no es más que una simple corazonada o una simple zona de probabilidad, mientras la tendencia sigue bajista. Vamos a ver en 4 horas qué es lo que tenemos. En 4 horas tenemos esta zona todavía fresca de acá, bien, lo cual podría ser tranquilamente que esto sea liquidez para el precio y ver un euro dólar llegar a una zona quizá un poco más por encima de lo que llegó la semana pasada, que justamente fue este día acá, el viernes, bien, el cierre, el alto de la semana pasada. No, no fue el alto. Acá tenemos el alto, fue justamente este de acá. Bueno, el cierre de la semana pasada, que es la altura de este alto, que fue el viernes, bien. Podríamos estar viendo al euro dólar llegar a estas zonas de acá más superiores. También vemos que ya nos dio un cambio estructural bajista como tal, digamos, en este punto, bien. En este punto el precio ya nos hizo un cambio estructural. Vamos a ver en una hora, se ve bastante más claro. Ahí lo tenemos. Llega a la zona diaria, toma liquidez de este alto, de acá, bien. Este dibujo lo vamos a eliminar. Toma la liquidez de este alto, nos da un cambio estructural y vemos una reversión. Justamente el día de hoy, bien día lunes, vemos que el precio llegó justo acá a esta zonita, que es donde se llena la ineficiencia. ¿Por qué la marco de esa manera y no la marco así? Si bien esta manera de marcarlo es válido, también podemos tener en cuenta desde dónde inicia la ineficiencia. De hecho, en 30 minutos creo que lo podemos también refinar. 30 minutos, también tenemos la ineficiencia. 15 minutos, bueno, en 15 minutos, si no me equivoco, incluso lo podemos refinar más todavía y tenemos el último movimiento alcista, que es este de acá. Bien, sin embargo, no es necesario ser tan detallistas, tan refinados como el testeo. Es súper limpio. Ahí mismo el precio nos dio una confirmación para venta, bien, acá en este punto, cambio estructural, porque desde aquí se genera el último impulso alcista, que me cambia la estructura, bien, el último movimiento alcista, que me rompe la estructura generando un alto más alto, y desde ahí cambio estructural, retroceso hacia el extremo del movimiento y continuación de la tendencia bajista. Eso es lo que estamos viendo por ahora y acá es donde se encuentra actualmente el mercado. Bien,
Quizá no fue el escenario más claro de todos, sin embargo, un escenario perfectamente válido el que vimos el día de hoy, bien, para tomar una venta en ese nivel. Si vemos con detalle, también nos dio una confirmación antes en este punto, que también es válida, sinceramente también es válida porque se encontraba en una buena zona, sin embargo vemos que el precio hubiera liquidado, bien, si tomaron una venta en este punto, fue perfectamente válida, ya que el cambio de estructura es válido en este punto, porque me genera el alto más alto, acá mismo, cambio de estructura en este nivel, solo que acá no respetó, eliminó y acá sí dio otro cambio de estructura que fue el verdadero. Digamos que primero hizo una Smart Money Trap, una falsa confirmación, nos liquidó y después dio el verdadero movimiento. A veces lo hace el euro dólar, el sinvergüenza. Hay otros pares que lo hacen con muchísima más frecuencia que el euro dólar. No suele hacer esto el euro dólar, pero no es un escenario realmente extraño. Y a veces sucede y está perfecto. Un stop loss no es la muerte de nadie. Sobre todo para nosotros tiene que ser algo, no diría moneda corriente, pero tendríamos que verlo como tal. Eh, no hay problema, son gajes del oficio. Así que eso en cuanto al análisis de esta semana. Bien, si volvemos rápidamente a una hora, ¿qué es lo que vemos? Podríamos ver el euro dólar por acá por encima para una continuación bajista, o más bien ya verlo caer desde acá, ya que llegó hacia esta zona, bien, de una hora, y ya desde ahí podríamos estar viendo un euro dólar caer, tomar esta liquidez que tenemos por acá. Vemos que el análisis de la semana pasada se cumplió espectacular. La compra de acá también yo en lo personal la llegué a tomar, acá se puede llegar a ver. Bien, fue justo en este punto donde la vimos, realmente fantástico. Y bueno, ya vemos también que el precio nos viene dejando cierta liquidez tendencial, todo por acá. Todo por acá, bien, así que para tenerlo en cuenta, este low de acá corresponde a la sección asiática, así que también es liquidez, tenemos liquidez por aquí, tenemos liquidez por aquí, así que muy atentos, muy probablemente veamos un euro dólar continuar cayendo, aunque también es una zona muy interesante para, para ver una reversión alcista, bien, por lo que estamos viendo de que ya tomó esta liquidez. Y en semanal tiene buena pinta para continuar esta caída, no, sino más bien para dar cierto alivio, cierto respiro a lo que es la tendencia bajista y quizá dar una reversión. Sin embargo, de momento todavía no está confirmado, sino más bien todo lo contrario, la tendencia viene fuertemente bajista, así que vamos a ver si respeta y tiene cierto poder alcista del 50% de ineficiencia para darle un rebote más interesante al precio, si no de lo contrario lo vamos a estar viendo más por debajo todavía en esta zona, bien, que es la que ya teníamos marcada también de análisis anteriores, y es justamente esta zonita de acá, esta pin bar alcista, esta vela martillo, justamente por acá, una vez se llene por completo la ineficiencia, bien, podríamos estar viendo al euro dólar dar su impulso bajista final hacia estos niveles. Bien, así que hasta acá el análisis de la semana. Espero que les sea de muchísima utilidad, que tengan una excelente semana con muy buenos profits y nos vemos la próxima semana y también por Discord.